estamos hablando, la segunda primavera es un concepto que viene de Oriente, donde la mujer puede florecer para ella misma. Y es interesante que lo diga un hombre, porque si no quedaría como sexista el término, sino es un término que se acuña con base en que la mujer florece en su primera primavera, cuando sería su primer ciclo biológico, teniendo la posibilidad totalmente, en este caso autónoma, de decidir ser o no ser madre. Sin embargo, la naturaleza le da unos dones para poder procrear, para ser creativa, que cuando los usa para la biología, bienvenido, cuando no los usa, también, sin embargo, los sigue teniendo. Y esta segunda primavera, que arranca a los 40 años, cuando hay un declive de la función hormonal, cuando lo que se llama la reserva ovárica se disminuye, aparecen unas etapas distintas en la mujer. Hablamos la vez pasada de 40 a 50 hasta que llegaba la cesación de las funciones biológicas, me gusta decirlo más simbólicamente, la pensión de los ovarios, y hay que disfrutar la pensión. La pensión de los ovarios no significa la pérdida ni de la sexualidad, ni de la belleza, ni de la vitalidad, ni de la salud, ni de miles de cosas. Y permite otras cosas que son las que vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de 50 a 60 y luego vamos a hablar de 60 en adelante la próxima semana. Estamos en el mes de las madres, entonces suponemos que muchas serán mamás, pero si no lo fueron, biológicamente no pasa nada. La segunda primavera, vamos a poner un corte de 50 años como la época en que ocurre el climaterio y la menopausia. La menopausia es un año sin reglas, es la definición. Y climaterio son todos los procesos que ocurren alrededor de esa etapa. Tienen que ver con aspectos biológicos, los famosos bochornos, tienen que ver con aspectos de cambio de las mucosas en cuanto a sequedad, tienen que ver con algunas alteraciones funcionales que ocurren en baja de líbido, en algunas alteraciones, pero realmente esos temas están fáciles de manejar, hay productos naturales, en algunos casos se pueden usar si están bien indicadas, depende del caso, hormonas, pero lo que yo quiero hablar va por otro lado. Lo que quiero hablar es de unos dones que la mujer tiene y que no usa y que se pueden usar. En la antigüedad, ustedes se ponen a leer historias de pueblos como los esenios, que supuestamente tienen relación con toda la familia de Jesús, que estaba ahí en la zona de donde vivía Jesús, y el Monte Carmelo, y unas zonas que estaban allí. Si uno se va a mirar, todas las sacerdotisas de Isis, que estaban más hacia el lado de Egipto. Si se va a todas las druidas de todas las zonas de Avalon y de las islas y de toda la zona de Gran Bretaña, el país de Galia. Si uno mira todos esos pueblos también de la India, y si miran la China, todas las mujeres tienen unas funciones muy particulares. No sé si me quedé. ¿Me paré? ¿Se estaban oyendo bien, Sí, sí? se cortó un poquito porque entró una llamada, pero Ah, ya vale, vale, la listo. cortamos, ¿no? Listo. Entonces, yo sí dije, uy, ¿qué pasó? Se cayó. Pero bueno, pero lo que quiero decir es, cuando la mujer llegaba a la cesación de las funciones biológicas, digamos, su contraparte el compromiso que la vida a nivel de su género le permitía, cumpliera o no cumpliera eso, porque muchas eran doncellas toda la vida en el sentido de lo que sería no tenían actividad sexual biológica, sin embargo desarrollaban otras concepciones y otras características que nosotros somos los que buscamos cuando hacemos talleres y todo, de que la mujer desarrolle todos esos sentidos. O sea, la mujer tiene dos grandes líneas de manejo después de los 50, independientemente de todo su proceso, que hablamos un poco del hueso para evitar la osteoporosis, de cuidar su corazón, todo eso es otro tema, sino quiero dedicarme a un tema de desarrollo. O sea, la vida, quiero que les quede claro, la vida les dio la capacidad de crear vida, así de sencillo. Esa capacidad no se pierde en el sentido literal, sino que se adapta a otro tipo de creación, a otro tipo de dones que no tienen que estar ligados a la fecundación biológica de un bebé o una bebé, sino a la creatividad en todo el sentido de la palabra. Y eso es lo que es más bonito. Entonces, para eso hay dos grandes manejos, son tres, pero el tercero se los voy a dejar para la próxima. Uno es sembrar semillas
en el corazón, sembrar semillas que pueden ir haciendo que florezcan. Recuerden que son fértiles, pero ya la fertilidad no es uterina, sino es otro tipo de fertilidad. Y además la felicidad viene de fértil, o sea, van a encontrar la felicidad sembrando nuevas semillas que ya no van a dar frutos afuera, hijos, sino adentro, semillas que se siembran en el corazón. Y por otro lado, van a desarrollar unos dones muy bellos con los órganos de los sentidos. Nosotros los médicos podemos hablar de 5 y hasta 7 sentidos. Voy a hablar solo de 5 en esta charla. Los sentidos son muy conocidos, pues evidentemente los estamos usando. Puede ser que los sentidos, y esto es muy interesante, se alteren por procesos biológicos. Se disminuye la audición, se disminuye la olfacción, se disminuye la visión, se disminuye el gusto y se disminuye el tacto en ciertas características. Pero yo les contaba, para las que pusieron atención, las que escucharon y las que no se lo recuerdo, también, que la mujer le dan unas elevadas percepciones sensoriales de sus sentidos para proteger la fecundidad, para proteger la especie. Por ejemplo, la madre cuando besa a su bebé, su sistema inmunológico por su gusto es capaz de detectar, los animales lo hacen con la lengua, qué tipo de bacterias hay en su bebé y generar en su leche anticuerpos que le van a cuidar a su bebé. Esto es muy bello, así como el olfato que se exacerba durante el embarazo tiene una función de protección de no comer alimentos que puedan afectar la vida de su bebé. La mujer además tiene, esto es muy interesante, muchos más receptores de oxitocina que están localizados en su piel y que le generan a la mujer una relación y un vínculo muy estrecho con su bebé. Y ustedes dirán, ¿y si no tengo hijos? No, no, ustedes los tienen esos dones. Que no los usen, los pueden volver, si los usaron, volver a desarrollar. Si no los usaron, desarrollar durante la segunda primavera. Eso es lo que les quiero contar. A ustedes les dieron, a mí me dice una frase que dicen permanentemente los ingenieros, la capacidad instalada. O sea, ustedes tienen receptores de oxitocina en la piel que las hacen muy sensibles al contacto y muy necesitadas del contacto. Y es por eso tan importante que haya un vínculo de abrazos. Después de 30 segundos empieza a haber una secreción muy importante de oxitocina, que es una hormona que ya la podemos llamar hormona de la confianza. Porque cuando hay una persona que te abraza y se sostiene en el abrazo, después de 30 segundos empiezas a secretarla y después de un minuto y medio esa secreción es máxima y se siente confianza. Y eso es lo que se genera en el vínculo entre la madre y el bebé, pero eso está en la mujer. Puede ser con un perro, para explicarlo, con un gato, si no les gustan los perros o si no les gustan los gatos. Puede ser con el animal que sea, o puede ser hasta el animal del marido, o puede ser con ella misma. Yo lo pensé, pero no lo quise decir. Pero yo leí la mente y por eso lo dije textualmente. Ay, no, bueno, sí, no he dicho nada. Usted lo dijo. Yo solo lo leí. Pero bueno, lo que quiero decir es que esos receptores están instalados, esa capacidad existe, ese don lo tiene la mujer. Entonces, cuando la mujer, y esto es muy importante, oigan, ustedes son muy oscilantes porque la biología los tiene así como la luna. Ustedes tienen la oscilación biológica de la luna, están exuberantes en una fase del ciclo, cuando están en su fase estrogénica y están muy dispuestas desde la biología a un encuentro íntimo, desde la biología. La mente puede pensar de otra manera, y están muy recogidas en su luna nueva, en su momento de estar absolutamente para ustedes, en el momento en que están devolviendo lo que no fue fértil ni fertilizado, para que la naturaleza, pues es sangre, es vida de la vida, y además tienen todo un proceso muy bello. O sea, ustedes regulan su biología con una ciclicidad muy predecible, que es circunlunar. Si ustedes miran a todas las sacerdotisas de los templos de Isis, si miran a las sacerdotisas que estaban y todas las doncellas y todo lo que se trabajaba en el Monte Carmelo, en los esenios, si miran todos los estudios puede ser mitos, pero leyendas, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con toda la divinidad. Los antiguos siempre veían a Dios hombre y Dios mujer. El Shiva Shakti de la India, el dios varón y el dios femenino, masculino, femenino era muy importante.
de otras cosas hablaban de la diosa naturaleza, que era la diosa madre, y el Dios Padre. Hoy tenemos en la iglesia tenemos la imagen de la Virgen como diosa femenina, pero en Madre de Dios, pero en un nivel diferente, Santísima Trinidad. Pero en todos esos pueblos que yo he estudiado, y lo he estudiado con ciencia, cinco grandes grupos, donde les estoy nombrando, donde estaban los druidas, las druidas, donde estaban, en este caso, todas las sacerdotisas del templo de Isis, en el caso de Egipto, y estaba hablando ahorita de los esenios, las esenias, de la India y de la China, en esos 5 pueblos, el trabajo que se hacía, todos los taoístas, estoy hablando específicamente de taoístas y toda la cultura de la mujer, cuando llegaba este momento, era desarrollar todos los sentidos y las percepciones para construir un nuevo instrumento. Se habla hoy que más o menos en 80 días una persona, por eso las dietas, los ayunos, la comida sana, regenera casi el 99% de sus células, la renueva. Hay unas células que se demoran en 8 meses, 9 meses. Hay unas células que se demoran, que es muy simpático porque este es el tiempo también de gestación de otro ser. Aproximadamente el mismo tiempo en tus células. Hay unas que se regeneran muy rápido, 120 días las células rojas, hay otras que se regeneran en una semana o en 2, las blancas y las plaquetas. Entonces es muy importante ver que estamos en constante transformación. Entonces ellas le dedicaban un tiempo para que si hacían unos ejercicios especiales, y yo les voy a enseñar unos prácticos, ya si quieren seguir y estudiar, hacer otras cosas, es otra historia. Pero son ejercicios muy sencillos que tenían que ver con despertarse con la conciencia y con dormirse con la conciencia, por un lado, despertar todos los sentidos en el curso del día, dedicar un día a cada uno de los sentidos. O sea, digamos, hoy, vamos a poner un ejemplo, vamos a trabajar el sentido del gusto. A mí generalmente cuando les enseño, les pongo a trabajar en este orden. Primero la olfacción, luego el gusto, luego el tacto, luego la vista y por último el oído. En ese orden es como se los trabajo, pero eso es un orden porque así lo hacían algunos grupos, otros lo hacían distinto y me pareció como más fácil. Ya les voy a contar qué sería lo que podrían hacer. Y por otro lado, sembrar semillas para ella misma. Y les dije que hay una tercera cosa que se los contaré después. Pero lo que buscaban estas mujeres, sabiendo que iban a vivir más, hoy sabemos, 6 años viven más las mujeres que los hombres, y tiene la estructura del cuerpo ustedes es mucho más saludable, es mucho más tolerante. Cuando uno mira las curvas de la felicidad, hay un estudio de 200 países muy valioso, muy serio, no esas encuestas de calle, sino un estudio científico que demuestra que las mujeres son siempre más felices que los hombres en todas las edades, que es como una carita feliz, se es más feliz de niña y se es más feliz de adulto mayor. Sin embargo, tiene una etapa donde el hombre y la mujer se traslapan y es la edad de los 50 años, casualmente, porque es la época en la caída hormonal donde la mujer no la pasa muy bien. Pero luego empieza a recuperarse y en gran parte se debe a que viene una segunda primavera natural. Viene un año probablemente que calores, sofocos, y eso es muy común en Occidente. Yo les explicaba que en Oriente es mínimo, porque las mujeres consumen muchos fitonutrientes desde el punto de vista de todos los días, no solo al final de la época fértil, sino toda la vida come demasiadas frutas y verduras y termina teniendo de manera natural fitoestrógenos que hacen que esa caída sea muy suave y que la manera de saber cómo va a ser tu caída es cómo es tu tensión premenstrual. Si tú tienes una tensión premenstrual antes de tu periodo muy fuerte, probablemente tu menstruación también lo vaya a hacer. No es 100% seguro, pero es una tendencia útil de tener en cuenta. Entonces, empecemos. Desarrollar los sentidos y luego hablaremos de sembrar semillas en el corazón. Con esas dos cosas, escoger un día y empezar a activar nuevamente el olfato. Recordemos que la madre le dieron un olfato muy especial como mujer. Vamos a quitar la palabra madre para que no sea solo para las madres, pero que lo desarrollan cuando son madres o lo desarrollan cuando lo hacen consciente en la segunda primavera, para poder detectar hasta infecciones en el bebé, ya no solamente en el embarazo para no comer comida contaminada, sino para poder tener una capacidad mucho mejor. Recuerden que la mujer además lee mucho mejor los rostros porque necesitaba identificar lo que su bebé tuviera, pero puede hacerlo después. Ve más colores, escucha más tipos de sonido y más frecuencias que el hombre. Todo eso se lo dieron a la mujer. Al hombre le dieron una visión tubular diferente a ustedes de contexto, mucho más centrada. ¿Qué quiere decir? Que un hombre no puede desarrollarlo uno. Claro, tenemos un cerebro que podemos desarrollar y una mujer puede desarrollar el masculino. Bienvenido.
Eso no es Ahí es cuando, excluyente ni... Doc, ahí es cuando uno dice que uno tiene un sexto sentido, las mujeres. Ustedes tienen 7, tendrían un sexto sentido que sería el interoceptivo que los uniría a todos, o un sexto sentido que lo uniría a todo, y un séptimo que sería una forma de manejar la memoria como un sentido útil. Si nosotros desarrollamos cada sentido, lo que pasa es que lo que hacían las sacerdotisas y lo que uno puede desarrollar, y esto suena un poco raro, es poder ver con los oídos, poder oler con los ojos, poder tocar con la mirada, porque lo que tenemos que entender, para que me sigan de una manera muy simple, es que todo viene de una sola célula, y luego todo se vuelve, como quien dice, especialista. Yo le digo a las personas, nosotros los médicos estudiamos una especialidad y nos volvemos hiperespecialistas en un solo término, ginecobstetra, en el caso de las mujeres, para trabajar todo el aspecto femenino, oncólogo en el caso del cáncer, lo que sea. Pero seguimos teniendo la capacidad de volver a desarrollar dones que estudiamos en la universidad, así de sencillo. Pues en la biología a ustedes les tenían unidos todos los sentidos y ustedes lo que pueden hacer precisamente en esta época donde no hay fluctuaciones, insisto que lo más interesante es que como no hay fluctuaciones biológicas, pero ustedes sí están conectados con las fluctuaciones de la naturaleza, ustedes no pierden la ciclicidad de la luna en su cuerpo, no pierden esas mareas que se suben y se bajan y esos recogimientos y esas luces y esas interiorizaciones, y pueden tener esos símbolos siempre presentes, pero no tienen esos trastornos emocionales inducidos por esto, que son esos ciclos afectivos, emotivos de no me hallo antes del periodo menstrual, me siento irritable, sensible, vulnerable o exuberante y luego caída. Y pierden eso, que eso es la ventaja de la menopausia, para decirlo en castellano. Pero no pierden esos ciclos de la naturaleza que se renuevan. ¿Cuál es la clave del ciclo de la luna? La clave del ciclo de la luna es la renovación. La luna renueva los ciclos en la naturaleza, renueva la subida de la savia en la luna llena, el recogimiento en la luna nueva, en fin, no quiero entrar por ahí porque las llevo por otro lado, pero sí es. Entonces, si ustedes empiezan a utilizar y hacen cada semana, digamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desarrollan un sentido. Cogen el lunes, voy a dedicarme a darme cuenta que respiro y darme cuenta a qué me huele todo. No tiene que estar, no, es que el olor no necesita hacer eso. Simple y Ay, pero llanamente. cuando tenemos los bebés es una delicia uno olerlo Porque, todo el tiempo. exacto, exacto. Huelen más, eso es cierto. Todas las mamás lo saben. Pero lo pierden. ¿Por qué lo pierden? Porque dejan de usarlo. ¿Cuándo lo pueden recuperar? Esa es la segunda primavera, volver a florecer. Entonces, volver a olfatear todo un día. Le vamos el lunes, hoy es martes, entonces el gusto. Hay una cosa muy importante, vamos al olfato y luego sigo con el gusto, pero digamos, a mí me gusta empezar por el olfato, porque el 50% del gusto está determinado por el olfato, entonces mejor empezar el día anterior con el olfato. Y una cosa fundamental que se sabe hoy en día, por ejemplo, todas estas connotaciones del COVID que afecta pues el olfato y las afecta el gusto, y lo que significa en muchas personas todas estas alteraciones. Por eso hay que recuperar. Todos estos ejercicios son muy buenos para recuperar el olfato. Hemos hablado la vez pasada de destapar la nariz, que eso es un ejercicio muy simple, pero no quiero meterme por lo biológico, sino por lo sensorial. A ver, ustedes deben saber toda la afectividad que hay en el olfato. Hay una novela muy famosa, El perfume, que todos seguramente habrán leído, conocido, o la película, que todos tenemos un néctar, de hecho, de una manera. De hecho, les contaba que las mujeres pueden determinar por el olfato si es compatible su compañero frente a su genética. Y por eso ustedes ven que las personas tienen olores que pueden no ser agradables para otras personas, pero para una pareja son muy compatibles. Y huelen igualito y se generan secreciones, claro, eso tiene que ver con una condición de cercanía. Recordemos que nos atraemos por unas sustancias que se llaman copulinas, son más conocidas como feromonas. Las feromonas son las que nos atraen y nos generan esa capacidad de seleccionar, uy, me siento atraído por esta pareja. Y por eso los perfumes y todo pues tienen que ver con gran parte de intentar modular esta respuesta. ¿Cuál es el ejercicio que les recomiendo?
El ejercicio primero es cuando evoquen, toda la zona del cerebro mamífero y el cerebro emotivo está localizado ahí en esa zona de la olfacción. Entonces, cuando huelan, sientan que sienten y experimenten toda una gran cantidad de sensaciones que están con el olfato. Pero háganlo con todo lo que estén oliendo. Pueden oler perfumes, pueden oler naturaleza, sobre todo hay cada olor. Lo más bonito es que las mujeres nos cuentan que pueden oler el día y la noche. La Pueden lluvia. oler, sí, pero es que el día tiene un olor, la noche tiene un olor, los ambientes cerrados tienen un olor, los ambientes, incluso yo creo que todas las personas deben haber desarrollado, si los son conscientes de esto me huele mal, esto me huele bien, esto me huele a peligro, esto me huele a confianza. Los seres humanos pueden hacerlo, solamente que pierden esa opción. Hemos tenido en nuestros programas de segunda primavera personas que nos dicen, el olfato me dijo que no me metiera por acá y se han salvado de problemas, pero eso lo tienen los animales. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los perros, dale, por No, favor. yo creo que lo que nos pasa es que los ignoramos. Lo Exacto, sentimos, exacto. lo presentimos, pero como que decimos, ah, eso no, y seguimos. Pero ahí es el latente que uno dice, esto no está bien o por acá no, pero de pronto, o sea, sencillamente hacemos caso omiso cuando realmente deberíamos prestarle atención. O sea, es nuestro cuerpo el que nos está haciendo esa lectura y qué más sabio que la naturaleza. Por Dios, eso es lo más importante, ya es donde yo quiero llegar. Ustedes tienen la capacidad instalada. No la usan, ahí se queda. La usan, ahí crece y se desarrolla. Entonces, que una persona se dedique varios minutos, varias veces al día, un día, solo a darse cuenta a qué le huele cada cosa, a qué le huele cada momento, a qué le huele lo que está ocurriendo y empezará a integrar todo ese sabueso que hay en cada persona. Y ustedes tienen ese don. Lo que hacían y yo insisto, porque por eso enseñamos a muchas mujeres a hacer la segunda primavera, para que desarrollen esos dones que como mujeres lo tienen y que les pueden servir para muchas cosas, para no comer cuento, para empoderarse, para fortalecerse, para descubrir. Les quiero contar cosas de este estilo. Hacen estudios de cáncer de colon, por ejemplo, esto no es para que lo haga una mujer, pero para explicar la capacidad del olfato, y un Con perros, perro ¿no? Sí. es capaz de diagnosticar mejor que una colonoscopia un cáncer de colon, solamente oliendo al humano. ¿Y esto qué quiere decir? Los seres humanos podemos, las mujeres pueden llegar muy lejos si lo desarrollan. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? Empiecen a darse cuenta cuando huelen, cómo se sienten y qué pasa. Y esto se desarrolla muy bien cuando las hormonas se caen. Es un don que lo desarrollaban las matronas, que lo desarrollan las mujeres después de los 50. Y que perderlo es un horror, que ganarlo es una bendición, que lo tienen instalado. Si no lo usan, ahí se queda. Hagan de cuenta que tienen un estadio para jugar un deporte, ahí se queda. Gigantesco, maravilloso, superdotado. No lo usaron, bien. Tienen derecho a un año para viajar a todo el mundo gratis. Ah, no usaron los tiquetes, los perdieron. Así pasa. Bien, tienen ese don. Pero es muy importante cómo lo desarrollan. Ser consciente que respiran y ser consciente de algo que es muy bonito. Cuando ustedes respiran, ustedes llevan todo a su interior, pero cuando ustedes expiran, todo su interior va al exterior. O sea que por eso se dice que los grandes seres han respirado en la India y dejaron el ambiente puro. Los templos tienen eso. La gente está respirando en estado de conciencia, buscando beatificarse, lo que sea, o una vida espiritual. Y entonces todo lo interior también ya no contamina, sino purifica el ambiente. Y darle aliento a alguien es darle su aire de vida. Pero para eso hay que ser consciente de a qué me huele, cómo huele y cómo me siento. Podría hablar, y de hecho yo les hablo durante 42 días del olfato. Imagínense resumir esto en 2 minutos o en 10 minutos. Ahora pasemos al gusto. Hay una cosa que la gente no sabe muy bien, la diferencia entre el sabor y el gusto. No quiero ser muy complicado para decirlo, pero hay 5 tipos de diferencias de gusto en la boca. No sabe salado, no sabe ácido, no sabe amargo,
nos sabe dulce, y hay un sabor que se llama umami, que es un sabor como rico, rico, como ese sabor de no sabemos qué es. Eso se debe a las papilas gustativas. De hecho, ustedes lo pueden identificar fácilmente cualquiera de esos sabores. Pero ese es el gusto original. Pero ¿por qué el sabor no sabe tan distinto? Porque el sabor tiene áreas relacionadas con la memoria y con la interpretación. No voy a decirle nombres raros de neurociencia. Pero ¿esto qué significa? Que una persona a uno le sabe a lo que le gusta y a lo que interpreta del gusto. Esto me sabe a mi mamá, esto me sabe a mi abuelita cuando me hacía la colada o me daba el pan de bono. Por eso es que somos tan apegados a los platos que comimos en la infancia y le damos una connotación afectiva muy diferente al mero sabor que tiene cada uno de los productos. Y también al contrario, esto me sabe porque esto era lo que me daban en el colegio, esas viejas que me cocinaban o lo que fuera. O esto era lo que a mi marido le gustaba y yo no lo quiero, o ¿Puedo, esto es lo que no sé. puedo contar una anécdota de chiquita? Por A favor, mí nunca me han gustado los productos o la comida que envuelven esas hojas como de plátano, los tamales y eso. como los quesillos o los... Sí. Porque de chiquita, todas las navidades mi abuela hacía eso y yo me escondía debajo de la mesa para que no me sirviera. Y es el día de hoy que yo veo esas hojas y por más de que sé que es rico lo que está en su interior, yo digo, uy, no, otra vez esas hojas, no quiero. Entonces es tal cual como usted lo dice, hay cosas que nos evocan a los recuerdos o a esas sensaciones que uno los tiene súper presente. Uno, tal cual, usted pasa por un lado y dice, huele a la sopa de mi mamá o huele a las costillitas de mi abuela, cosas así que uno siempre las relaciona eh, con sentimientos. Claro, eso es lo que quiero que tengan claro. Exactamente. Entonces, cuando una persona se lleva un plato a la boca, un bocado de algo, y si lo permite sentir y evocar todo lo que siente, empieza a desarrollar nuevamente una transformación muy poderosa, porque actualiza los recuerdos y los puede cambiar. Los puede cambiar a gusto o los puede reafirmar. Para mí eso es actualizar el app a valor presente, no porque hay una cosa muy bonita y es que las emociones son como trillizas en este sentido del gusto y del recuerdo. Hay una que se llama la nostalgia, otra que se llama la felicidad, otra que se llama la tristeza. Las tres son hermanitas juntas, pero generalmente asociamos la añoranza a la tristeza y no a la felicidad. Entonces, las áreas cerebrales se pueden integrar, no les voy a meter ahí los circuitos, pero esto es lo que los activa. A mí me gustan esos circuitos, entenderlos desde el cerebro. Y es que cuando yo como y no extraño que la nostalgia me lleva, habiendo tenido ya no tengo, entonces me quedo con la tristeza, sino que yo como y habiendo tenido disfruto porque ahora recuerdo y siento, entonces integran la felicidad. Entonces uno dice, este era el plato de mi esposa nos ha enloquecido a mis hijos y a mí toda la vida con un cuento de un plato que la abuelita hacía y nos ha ido a llevar a comer ese bendito plato 200 lados y nunca lo encuentra hasta que al fin logramos hacer algo para encontrar, porque ya este postre lo hacía mi abuelita y entonces pedimos ese postre en todos los restaurantes del mundo. Y hasta que al Y fin no sabe pudimos igual. encontrar. No, pero bueno, Increíble, con Andrea. todas estas, sí, Pero mire, a un mí me poco. pasa uno muy chistoso. De chiquitos, mis sobrinos iban a mi casa y yo les cocinaba y me decían, pero tía, ¿tú cómo haces esa carne o cómo haces ese pollo? Y yo, mi amor, le echo el polvito mágico. Y todo el tiempo el polvito mágico. Y después me decían mis cuñadas, como que Angélica, ¿cuál es Corazoncito. el famoso polvito mágico que usted le echa a la carne? Y yo, no, ese es el secreto de la casa, eso no lo puedo revelar, pero era un polvito, un condimento que traía de todo, de cualquier marca, pero pues ellos eran fascinados y decían, yo quiero la carne con el polvito mágico de la tía. Entonces, sí, eso es un tema que evoca muchos sentimientos y que apego y tradición. Entonces, eso es fantástico. Pero ese que usted decía, que lo mencionó con un nombre rarísimo, que no era ni agrio ni dulce y todo, yo creo que eso va más por el Umami. lado de que umame, yo creo que es cuando a uno le parece algo tan rico, uno dice, dame más para poder saborearlo y saber qué es. Pero eso es más como de Yo recuerdo antojo. que una vez trajimos unos cubanos aquí para unos shows de magia, para una fundación,
y ellos pues obviamente no viajan mucho y tienen pues una comida y unas cosas muy restringidas, y yo le dije pues vamos a llevarlos a comer cosas raras. Y les dimos unos platos y decían, yo les puedo tomar foto a todo, les puedo contarles a todos, pero no les puedo llevar este sabor, ¿no? Porque obviamente la comida pues ahí para comérsela, no postres o cosas llevaderas. Entonces yo les decía, no, usted no les puede contar, pero les puede transmitir la felicidad con la que se comió esto. Y eso le toca. Y eso es lo que yo les quiero decir a las segundas primaveras, es cuando ustedes puedan evocar, ustedes producen una gran cantidad de secreciones y esas hermanitas, la nostalgia, deja de estar dominada por la tristeza de la carencia y se vuelve la felicidad de la presencia. Y eso evoca un bienestar. Y en los adultos mayores sí que es importante utilizar nuevamente el gusto para evocar imágenes y recuerdos. Nosotros en el cerebro no podemos recordar hechos, pero podemos recordar imágenes, en este caso sensoriales, y sensaciones biológicas que evocan secreciones, que en este caso son emociones favorables. Entonces es un ejercicio muy bonito de cuando se prueba algo, de gustarlo y evocar qué siento y cómo me siento para explorar nuevamente, activar esas vías neurológicas. Y eso es una segunda primavera, además de gustar. Y de hecho el sazón que tienen las abuelitas es espectacular cuando lo logran desarrollar. Y lo que más recuerda un nieto es toda esa comunión con el apetito y la comida, toda esa comunión que se generaba como una unión con la abuelita o el abuelito en esa relación con el alimento. Y siempre lo van a recordar. Entonces, es un recuerdo que va a quedar siempre impreso en los que amamos y podemos recordar a los que amamos a través del gusto y de lo que sentimos. Hay muchas más cosas, como volver a, esto me sabe mal, y las mujeres pueden desarrollarlo después de los 50 fácilmente, esto me sabe a estafa, porque para eso están desarrollados sus dones. Se los dieron para proteger la vida, honra y bienestar de los suyos y de ustedes mismos cuando lo desarrollan para ustedes. Así que, ¿cómo lo desarrollan? Facilísimo. Imprégnense de lo que están sintiendo en el momento que están llevando el bocado a su boca. Siéntanlo, experimentenlo, desarrollenlo, actívenlo y vayan pero háganlo un día y suéltenlo. Esto es muy importante, no hacerlo todos los días lo mismo, porque entonces hiperespecializan, que es lo que hace todo el mundo, tiene un hiper olfato y eso no es bueno. Pero en cambio cuando el olfato sube al gusto, por eso en ese orden lo hacemos, entonces no va descuadrado, sino va equilibrado. Y eso les da unas sensaciones maravillosas. Pasemos al tacto. Nos podríamos quedar horas, como digo, yo les doy 42 días de información, cada día 5 minutos, imagínense, Ay, sobre Doc, cada uno de los sentidos. quiero contar una anécdota chiquitica y es que por lo menos con mi hija de 14 años, yo siempre, antes de darle algo, yo, déjame lo pruebo. Entonces yo lo pruebo, está bien, te lo puedes comer. Ella siempre me dice, mami, entonces no vas a probar lo que voy a comer. O sea, ya le quedó eso en su mente de que yo soy su filtro antes de ella consumir cualquier cosa. Y yo creo que es algo muy de las mamás que uno dice, vamos a ver si está bien, está en buen estado, si está rico o está caliente. Entonces uno siempre lo prueba antes de dárselo a los hijos. Entonces es como algo muy cultural. Bien, genial, porque además le das ese gusto que le da tu sabor para que ella le dé una valoración mejor. Recordemos que la valoración del sabor es absolutamente cognitiva y emotiva. O sea, es interpretación más afecto, lo que le da el sabor a las cosas. El gusto es algo biológico y es interpretable por los sentidos, pero sobre todo por las creencias. Y es donde estamos recuperando. Ustedes tienen esa actividad que está allí, como esa condición. Cuando hablaba de alguien que dice que Dios es padre y madre para los católicos, sí, claro que lo es, pero para muchos hay una diferencia entre lo masculino y lo femenino, que en las antiguas escuelas hablaban de padre como uno, por ejemplo, Shiva, y madre Shakti, o todas estas diferencias, entonces hablaban de Purusha y Prakriti. A mí me encanta leer, yo nací aquí en la judeocristiana, católico cristiano, pero me encanta leer de todos los demás, porque me parece bonito que uno pueda saber que la vida es mucho más allá de su percepción y de los límites que le imponen las culturas. Por ejemplo, a la mujer, el límite de la cultura es que en la menopausia es una vieja, y lo que en la menopausia, para Oriente, es todo lo contrario. En este caso es una sacerdotisa, es una diosa que se ilumina con sus dones. Y ahora viene el tacto. Ustedes tienen mucho más sensibilidad, 400% más receptores, 4 veces más receptores de oxitocina, que es la hormona de la confianza en la piel. Por eso ese contacto piel a piel
con su bebé es tan importante que se lo sabe la ciencia, y apenas nace un bebé desnudo y desnuda a ella, se lo colocan en el pecho para que haya esa comunión, porque a través de la piel, y recordemos todo lo que los animales hacen, eso es súper animal, pero cuando la gente cree que es muy espiritual, esto es una bobada lo que voy a decir, pero miren, los sapos, no los que de los carteles, ni los que van a la fiscalía y eso, sino los sapos de los curacuac, los batracios, tienen una característica que ellos pueden presentir con una semana un temblor. Las aves saben de los huracanes con días y por eso vuelan y emigran de las zonas donde hay huracán. Todas estas cosas que saben los animales lo saben. Entonces la gente cree que cuando percibe cosas es muy espiritual. No, es muy animal. Y ser muy animal es desarrollar los dones, porque los animales tienen capacidades que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos cuando las sentimos? Desarrollamos unos dones que están impresos. En mí hay un animal, yo soy inclusivo, todos los animales palpitan en mí, porque esta es la evolución de las especies, sin ponerle misterio. Entonces, esos dones están desarrollados de una manera, claro, nosotros hemos desarrollado mucho más una parte de nuestro cerebro, que es muy importante, por supuesto que es el intelecto, pero en detrimento de otras que son maravillosas, que tienen que ver con todo esto de nuestro cerebro mamífero, por ejemplo, y con todo lo sensorial. Entonces, el tacto sí que es importante, además es un órgano sexual muy importante, muy importante en la segunda primavera. La piel se vuelve un órgano sensorial, el órgano sexual más importante de la mujer y del hombre es el cerebro, sin duda. Tiene unas manifestaciones puntuales en una parte de su cuerpo, que es obviamente el órgano genital, pero la piel, si la saben cuidar, si la saben mimar, las antiguas se bañaban en leche de burra, que la costa algunas personas, lo digo porque como tú eres costeña, eso se utilizaba, que la Cleopatra lo hacía y todo el Yo cuento. bañé a mi bebé hace poquito en leche de vaca. La metí debajo Bueno, de la vaca y hice que la bañaran en leche. las leches tienen una característica muy especial sobre la piel. De hecho, hay miles de formas de mostrarlo desde la ciencia. Y de hecho, hay tratamientos para muchas enfermedades en la mujer con leches humanas y también con leches animales, depende de lo que se necesite, para problemas de piel, dermatológicos y para otras cosas. Pero lo que quiero decir es, la piel es un órgano sensorial súper importante y no se debe dejar de desarrollar. Es muy importante. Por ejemplo, las sacerdotisas, ¿qué hacían en la piel? Hacían lo que se llamaba los baños de los elementos. Entonces, se exponían al sol y hay una cosa súper interesante. Cuando se expone, por ejemplo, el cuerpo desnudo al sol de la mañana, tiene una cantidad de beneficios para la salud en la persona. El sol de la mañana mejora el óxido nítrico, lo hemos hablado aquí varias veces, el infrarrojo cercano, bueno, el NAD, que es antienvejecimiento. Ese sol de 6 a 8 de la mañana, que es un sol que no te va a hacer ninguna afectación en la piel, te va a activar receptores en la piel y te va a generar un gran beneficio para tu salud y tu vida. Desnuda dentro de las posibilidades que te dé el sitio donde habitas y vives. Yo no quiero que haga show ni generemos aquí alguna mala comprensión de lo que yo les quiero dar, pero de pronto tienes una Incluso, terraza. Dale. incluso Doc, eso es lo que le recomiendan a uno con los bebés recién nacidos, que los expongamos a primera hora para que reciban todos esos rayos solares, que eso es súper beneficiosos para ellos y para evitar el tema de la bilirrubina, creo que es. La hiperbilirubinemia, porque hay los glóbulos rojos, cuando la hemoglobina se lisa y se produce bilirrubina, que es un pigmento de desecho que sale por la vía biliar. Ese es el amarillito, que cuando uno está con hepatitis se le pone así, pero amarillo el cuerpo. Pero los bebés, porque hacen esa condición, entonces el sol les ayuda. Es una de las tantas funciones que tiene el sol y los pedimos desnudo. Luego las connotaciones de nuestro estilo de vida nos impiden, pero volver a hacer eso en una mujer mayor es súper importante, pero súper importante para su sensualidad, para su sexualidad, para su osteoporosis, para miles de cosas. Hay 7 funciones esenciales que hace el sol de esa hora. Y si, bueno, vístanse lo que puedan, pero también desvístanse lo que puedan, con todas las precauciones. Ese sol no te va a quemar la piel, ese sol no te va a hinchar, ese sol no te va a alterar, y sí te va a nutrir, porque es el sol del nuevo día, es el sol de la renovación, y para tu piel es absolutamente esencial.
para tus huesos, para tu interior y tu exterior, y sentir ese baño de sol. También hacían el baño del aire, que lo hacían, por ejemplo, cada uno es un baño distinto. El baño del aire es donde haya corrientes de aire. Ese, por ejemplo, lo utilizaban mucho para quietar las emociones y los pensamientos. Está el baño del agua, que yo creo que es de los más agradables. Aquí tenemos en este consultorio, por ejemplo, una nuvola, que es una nube de agua, se llama así nuvola en italiano, nube, donde metemos a las mujeres como si estuviera en el vientre materno, los hombres también. Estamos ¿Con hablando de la gravedad mujer. cero? Sí, es una historia muy parecida a eso, que hoy en día se hace con sulfato de magnesia y se coloca y la persona, o también si uno se va allá al lado de tu tierra, en Galera Zamba, por ejemplo, ahí están esos volcanes del Totumo, donde uno se puede colocar, o el Mar Muerto, donde la gente no se puede hundir. Pero el símbolo del agua y del barro, que son los baños de tierra y los baños o los baños de mar, tienen muchas funciones biológicas. Entonces, con el paso de los años, las aguas termales son súper saludables, por ejemplo, para que me entiendan, para las articulaciones. En Paipa aquí hay, en muchos sitios del mundo hay. Lo que les quiero decir es, en esas etapas, estos baños de los que tocan los sentidos son importantes. El baño de agua, cambios de temperatura. Por ejemplo, en la menopausia yo siempre le recomiendo a la mujer hacer este tipo de baño. Por la mañana se baña frío, caliente, fría, y 1 hora y media antes de acostarse a dormir, caliente, fría, caliente. Y eso baja los calores de la menopausia para dormir muchísimo. ¿Por qué? Porque hace cambios vasculares y hace perder calor 1 hora antes de dormir, si ya en la noche ya no lo tiene, no les dan esos bochornos terribles. Entonces, los baños de los elementos, agua, aire, tierra y fuego, pues fuego, el sol, agua, el agua, agua marina, la tierra, esos baños de barro, todos esos son maravillosos, que los colocan en la piel y les purifican, bellísimos, hay cantidades de ese lodo que tienen ustedes allá en Galera Zamba. Hacerse eso por lo menos 1 vez al mes, un baño de los elementos, y ojalá varias veces a la semana el del sol, son súper buenos para que ese tacto esté activo, para que esa sensualidad y para que todo el sentido de la piel puedan sentir. Hay un ejercicio muy, muy bonito que tiene que ver con el tacto. Los animales lo hacen, los animales llegan a un sitio y se mueven y se dan cuenta porque perciben todo lo que es invisible, pero les gusta o no y se van. Persiste en el peligro y eso está en el tacto. Tenemos súper receptores para eso y están mucho más desarrollados. Viene el otro que es la vista. Y esto es algo muy, muy, muy interesante porque ustedes recuerden, ustedes leen muy bien a los bebés cuando tienen bebés. Lo leen mejor. Uno se educa como pediatra si le toca educarse, pero la mujer tiene esa capacidad de percibir y percibir algo que es las gesticulaciones, lo que se llaman las emociones, pero dedíquense un día a la semana, ya les decía, al tacto, a sentir todo, cómo sienten. Otro día, el día jueves, si lo quieren hacer así, mirar, observar, darse cuenta, descubrir, sorprenderse. Lo que más bonito tiene la vista, de todas las cosas que hace la vista, tiene muchas funciones. La que más me gusta para mí y que es la que más da energía es sorprenderse. Sorprenderse es mirar como si fuera la primera vez. Entonces, mirar es como si fuera la primera vez. Una de las cosas que más energía le da a un adulto mayor, a una abuelita, estamos hablando solo de mujeres, pero también podría ser un hombre, es ver a un nieto y volverlo a abrazar. Esto es energía y vida. Se dice popularmente que la única forma, que ya los suplementos nutricionales no sirven en el adulto mayor, y eso tiene en gran parte seriedad porque la mucosa intestinal de absorción se ha disminuido, que la capacidad de masticación se ha disminuido. Entonces, que la forma de tener energía es por contagio directo de los nietos. Y uno sí sabe que verlos y tocarlos es un shot de energía, es un shot, como un golpe fuerte, como esos impactos de energía maravillosos Una que se puede recarga de tener. energía. Claro. Entonces, mirar, pero la clave para que ustedes puedan recargarse energía en cada momento es que miren como si fuera la primera vez. Lo que más daño le hace a los años, mire, esto es muy importante. Los sufrimientos de los órganos
son por los daños y no por los años. Y la forma de recuperarse es sorprenderse como si fuera la primera vez que lo ven. Soltando todo, o sea, hay una cosa muy bonita y es que el niño tiene muy poco pasado y todo un futuro y por eso siempre tiene energía. Y el adulto en la menopausia se queda con mucho pasado y no ve futuro. La forma de ver futuro es ver todo como si fuera la primera vez. Al marido, no lo voy a decir que el animal del marido, al que vean como si fuera la Pero primera vez. hay que siempre como motivar y que cada vez que lo vea uno el marido o uno vea al marido, pues sea, diga, wow, te cambiaste, no sé, el peinado, te Pero vestiste eso es, diferente, cosas así y que ustedes uno, son muy, pero ahí donde vienen, ustedes tienen ese don, pero cuando lo sufren, cuando se caen en la crítica, en la carencia. Me falta esto, cómo estoy de gorda, como ustedes son súper observadoras, tienen esa característica, pero se quedan en lo que falta o en lo que no les gusta. Entonces su organismo libera secreciones de cansancio, jartera, rutina, pobrecita yo, siempre ven el error si están ahí, o siempre ven lo novedoso, algo que no había visto. Entonces, mi recomendación es que el día, si lo hacen el jueves, el día de los ojos, se dediquen a ver algo nuevo en cada cosa. No necesitan ver cosas nuevas, ver lo nuevo que hay en cada cosa y verán la energía que van a tener ese día. Entonces, ven este bolígrafo y se ponen a dedicarse a mirarlo, no para ver el error, sino para ver algo que ustedes no habían reconocido. Ah, mira, esto tiene, uy, aquí está dibujado. Ah, cada vez que hagan eso, es una activación de la energía. Y van a poder volver a amar, porque lo que terminamos amando es lo que nos sorprende, así como lo que nos da risa es también lo que nos sorprende. O sea, un chiste, si yo ya sé que el chiste va a decir al segundo tal, va a decir esto y esto y esto, en cambio lo que les da a uno esa sorpresa y ese cambio de estado de ánimo, que lo da la sorpresa en un chiste, es que le saca a uno de la lógica, que además la lógica no tiene ningún valor para los chistes. Si no los chistes fueran lógicos, pues nadie se reiría. Los chistes son ilógicos y esa es la gracia. Y lo que les estoy pidiendo es que vean lo no lógico, lo que no han descubierto de cualquier cosa que ya para ustedes es lógica y sacan el cerebro de la lógica, dejan de estar dominados por la memoria, empiezan a descubrir algo nuevo y su cerebro hace un chon de energía. Así. ¡Ah! sí, es que hay, por lo menos, yo tengo un amigo que siempre manda sus chistecitos, bobos, tontos, pero a veces cuando uno ya está lleno de tanta información en el día, yo a veces digo, ay, voy a revisarlos. Y veo una bobada y uno se ríe y es como si uno se llenara de Eso energía y se es por desconecta y la se le desarruga sorpresa. la cara. La sorpresa es la emoción que te dio la vida para que descubras ese instante presente que está ocurriendo. Para que dejes de estar sumido en todas esas ideas de tu pasado y en esas hipótesis del futuro y descubras tu presente. Y aparece la quinta, que es la audición. Ustedes determinan mucho más. Ahí sí les voy a decir que se vayan a escuchar música. Mire, esto es muy interesante. En los geriátricos y en los ancianatos les ponen música de la edad entre los 10 y los 20 años de edad, de la edad de la primera menopausia, de la primera primavera. Escuchar música que les gustara entre los 10 y los 20 años y escucharla. Inmediatamente las va a activar de energía. Esto es una de las cosas. Ahora, segundo, usen un día a la semana para descubrir todos los sonidos que hay, el sonido del viento, en las hojas, el sonido del agua. Dedicarse solo a escuchar, para que no pierdan la audición, cosa que les sirve. Una cosa, quiero diferenciar dos cosas que son muy importantes, oír de escuchar. El oír es algo automático, el escuchar es llevar la atención a lo que estamos oyendo, o sea, a los sonidos. Y ustedes son muy sensibles a los sonidos. Les recordaba la vez pasada que una madre puede estar durmiendo al lado de una fiesta y su hijo está en una habitación y su hijo llora y ella lo puede escuchar aunque el llanto de su hijo sea... Están diseñadas para esto, mujeres, es lo que yo les quiero recordar. No les estoy diciendo nada extraño, ustedes lo saben, pero sé Sí, que se eso, envejecieron. en verdad,
las mujeres tenemos ese instinto para desarrollar el oído y para escuchar cosas de los hijos. Por lo menos mi hija grande duerme con la puerta cerrada y yo escucho hasta cuando le vibra el celular. Yo estoy ahí Pero como fíjate, latente. de acuerdo, pero ¿qué es lo que haces? Desarrollaste la atención, la escucha para eso. ¿Por qué la pierde? Desarrollenla otra vez para escuchar todo. Pero vuelvan a desarrollar la escucha de sus sonidos primarios que escuchaban entre los 10 y los 20 años de edad. Y eso me parece Doc, muy bonito. Doc, una pregunta fuera de contexto. ¿No le pasa que con el tapabocas uno le habla y uno qué? ¿Hace así? Como si el tapabocas le volviera a uno o uno se convirtiera, no sé, medio sordo, como que ¿qué? ¿Uno escucha? Pero, pero también tiene, yo a los pacientes a la distancia prudente les pido que se bajen el tapabocas. Ahí tengo la ventana abierta, que es lo más importante. El lugar ideal es el aire. Lo que más sirve para evitar el COVID pues es el flujo de aire. Eso ya está súper demostrado por los aerosoles. Entonces, poder ver, ¿no? Porque uno oye mejor cuando ve. Y de hecho, pues esos tapabocas que se permiten ver todas son mejores, ¿no? La expresión no verbal. No, no, la expresión, pues, no audible, que es lo no verbal en la boca. Pero es también importante entender que hay muchas personas que son, pues, tienen problemas auditivos. Y además para hablar tenemos que escuchar. Pero dedicar a eso. Y termino con esto de sembrar semillas. Entonces, hay un ejercicio. Las cosas más bonitas es que el cerebro siempre vive en pasado o en futuro, recordando y anticipando. El cerebro está hecho para anticipar, nos dieron ese don para prever cosas que van a pasar, para anticipar y para imaginar, para construir un mundo futuro, y los niños lo tienen muy bien desarrollado. Con los años se pierde casualmente la capacidad de imaginar la construcción y dejamos que la imaginación sea los recuerdos que nos vuelven a volver a pasar. Ahora sí me va a tocar a mí, bueno, todo lo que fuera. Mi abuela se murió cuando le dolió esto, entonces a mí me pasó lo mismo. Y la memoria, la memoria, la memoria es muy buena, pero es un lastre, porque es un peso. Entonces la idea es sembrar todos los días y utilizar las épocas para hacerlo, sembrar todos los días, pero aprovechar unas épocas maravillosas que la naturaleza les da. Es sembrar semillas en su corazón y pueden sembrar semillas en los jardines más bonitos, siempre se los dejaban a estas mujeres que estaban después de la menopausia, porque ellas seguían floreciendo con los jardines. Y yo creo que cualquier mamá, cualquier abuelita le habla a las matitas y sabe cómo le responden las matitas. Hay un libro, de los primeros libros que yo leí en mi vida, se llama La vida secreta de las plantas. Mi papá, campesino, súper enamorado de la naturaleza y de las plantas, y compró ese libro, que ese libro pues es de la década de los 60, donde yo nací, y lo pude leer de los primeros libros, y hacían experimentos muy precarios. Yo no sé si después hubo otras versiones o hubo otras, porque después conocí unos más recientes, y muchos más, y Stefano Mancuso, por ejemplo, es un neurobiólogo vegetal que habla sobre toda la vida secreta de las plantas ya en el lenguaje de la ciencia moderna, no solamente de experimentos tan sencillos con voltímetros. Pero en esa época se daban cuenta cómo el hablarle, cómo el maltratar una planta alteraba la capacidad de emitir corrientes eléctricas que se podían medir con un voltímetro. Y eso lo descubrieron en los años 50, 60. ¿Qué pasó? Se va a cortar ya la transmisión. ¡Ah! Bueno, el tiempo yo no me di cuenta. Sí, Como pasó no el tengo tiempo reloj. volando, el tema está bueno. No, yo tampoco. Bueno, El tema pero está entonces buenísimo. resumo. Entonces, relaciónense con las plantas y siembren afuera y siembren adentro. Dedíquense a repoblar jardines, a hablar con las plantas, pero cada vez que pongan semillas afuera, siémbrelas en su corazón. Hay muchas más dinámicas, pero esto es una súper sencilla. Y por ejemplo, sembrar en luna nueva. Ahorita ya salimos de luna nueva, estamos en cuarto creciente y vamos para luna llena. La semana entrante, hoy en 8. Yo, yo he seguido la luna siempre porque siempre me ha gustado todo lo que ocurre en la vida, siempre me ha gustado percibir lo que existe. La vida es mucho más grande que lo que está en la cabeza. Yo casi no pienso, no me gusta pensar porque pierdo el tiempo. Me gusta es descubrir la vida. Entonces, que ahí está todo, en la vida, aquí no, aquí están los recuerdos de las bobadas que me han pasado. En la vida está todo lo que está existiendo. Pues si ustedes, mujeres, en esta época siembran algo en la época que están,
durante la luna nueva, primero va a tener un sentido, pero sientan que cada vez que cuiden una planta, están cuidando su corazón, porque además el corazón sí se afecta biológicamente, pero el corazón, todo lo que los mueve y los conmueve, lo activa. El corazón es un gran radar que está percibiendo no lo que los sentidos conocidos, los 5 sentidos, sino está percibiendo otras cosas que están allí viviéndose. Y hoy sabemos, por ejemplo, el campo magnético del corazón es de varios metros y puede percibir muchas cosas que están en el ambiente. Entonces, sembrar semillas en la tierra y sembrar semillas en el corazón. Cada vez que siembre una semilla, piensen, esta semilla va a dar frutos de esperanza. Entonces, hacen un ritual y siembran una semilla de esperanza en su corazón. En estos momentos de crisis hay que hacer eso, hay que sembrarlas. Y hay que sembrar aunque no veamos sus frutos, aunque no lo comamos nosotros. Pero hay que estar sembrando siempre, siempre. La vida se renueva en cada siembra, lo hace la naturaleza en cada primavera. La segunda primavera es la época de sembrar. ¿Cómo no van a sembrar semillas en ustedes? Siembren afuera, cultiven jardines, pero cada vez que hagan, ritualicen. Siembro afuera, siembro adentro. Y entonces miro cada X días, vuelvo y miro dónde está esa semilla que sembré de esperanza, de alegría, de gozo, de bienestar. ¿Cómo la estoy cultivando? ¿La estoy regando con buenas palabras, con buenos pensamientos, con buenas acciones? ¿O la descuidé y la estoy dejando que se muera en el desierto de la indiferencia? Ese es un juego para hacer que florece por igual afuera que adentro. Desarrollen los 5 sentidos de 50 a 60 años, vayan donde su ginecólogo, tómense lo que les manden desde el punto de vista biológico, que no hable eso, el tacto para su sensualidad y sexualidad, y por favor siembren semillas en su corazón. Nos vemos entonces en 8 días. Listo, entonces recuerden que tenemos una tercera etapa de este tema tan lindo. Adicional, todo queda grabado en el Instagram de Americana de Colchones. Tercero, si se quieren contactar con el doctor, pues escríbanle por su Instagram y ahí le darán toda la información de cómo pueden acceder a una cita con usted. Cuarto, había una pregunta sobre cuánto debería durar el baño de sol. Creería que entre unos 5 o 10 minutos. No quiere decir que de 6 a 8 me voy a parquear en bola para Pero coger el solecito. realmente el tiempo que nosotros recomendamos es hasta media hora, desde 5 minutos en adelante hasta media hora. Listo. Y Generalmente uno pues, dice 15 a 20, sí. ok, perfecto. Entonces, entre 15 a 20 minutos exponerse al sol. Y pues nada, súper agradecida con todos. Nos vemos dentro de 8 días. Este tema está buenísimo y a todos nos gusta. Y qué mejor regalo para este mes de las madres. Bueno, un abracito y muchas gracias. Chao. Chao, Doc. Cuídese.